La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a un buen amigo de este programa desde la otra colonia, Ricardo Sosa. Experto en temas de seguridad y criminología, Diana Verónica. Mira, y fíjate que primera vez que lo veo así, siempre anda de saco y corbata y anda así todo cool. Hola Ricardo, buenos días. Buenos días Diana Verónica, un cordial saludo y me alegro que esté ya recuperándose y prácticamente de salida de esta situación del COVID-19. Gracias. Qué bueno que no ha existido complicaciones y que puede también acompañar el programa a distancia. Así es, aquí estamos Ricardo, qué gusto poderte tener con nosotros, como dice la verdad. Creo que platicamos hace como un año, Ricardo, todavía no estábamos allá en Bambú. ¿Cómo no? Fui a Bambú una vez o dos veces parece, pero sí ya varios meses que no nos reuníamos y por supuesto que las condiciones de seguridad han cambiado. Y de eso vamos a hablar hoy. Estamos en régimen de excepción después de aquel fin de semana trágico de varias muertes y la situación ha cambiado. ¿Cómo la evalúas tú, Ricardo? Bueno, definitivamente creo que de la última ocasión que estuvimos hace un año en este programa, la situación ha tendido a hacer diferentes cambios en el sentido de que los datos estadísticos continúan con una clara tendencia a la baja. Creo que se pueden definir como innegables, irrefutables y una clara tendencia a la baja previo a ese último fin de semana de marzo del 2022, donde las estructuras de las pandillas decidieron masacrar a parte de la población, generando 87 muertes violentas en 72 horas. Eso generó que el presidente de la República, a través del Consejo de Ministros y por medio del señor Ministro de Justicia y Seguridad, solicitaran a la Asamblea Legislativa el denominado régimen de excepción, el último estadio de la Constitución para hacerle frente a un tema como es la inseguridad, el crimen y la violencia. Hemos llegado al último espacio que el Estado de Derecho le permite a El Salvador para enfrentar a estas estructuras criminales que, como lo habíamos ya conversado por más de una década con ustedes en sus diferentes programas, las pandillas habían transformado de ser grupos de unas pandillas o maras, como eran conocidas, previo a la finalización del conflicto armado, a desarrollar actividades de crimen organizado, cuyo único propósito y objetivo en pleno julio del 2022 es incrementar sus ya altas ganancias lucrativas, producto de la economía criminal. Cuando hablas de crimen organizado, se ha dicho siempre que las pandillas son el ejército de este crimen organizado. Se ha dicho también, y bueno, tú lo has comentado, que ya las pandillas son todavía, porque es una capa social donde no solamente está involucrado el pandillero, sino que la mujer del pandillero, la mamá, los hijos, es decir, es digamos una capa social. Incluso he escuchado que se están llevando a mamás o a esposas por ser colaboradores de terroristas. ¿Es así? ¿Es eso lo que está ocurriendo? Bueno, no, para los que nos dedicamos medianamente a este tema, a darle seguimiento, a tener una disciplina de estudio sobre el fenómeno, no es nada novedoso. Lo que ha sucedido es que gran parte de la sociedad estaba viviendo sus propios intereses, desarrollando sus actividades, estudiando, generando negocios, tratando de incrementar
su patrimonio involucrado en otras actividades, y este tema de la pandilla, porque no les generaba ninguna implicación directa, era un tema invisibilizado. Por eso es que muchas personas se continúan sorprendiendo de el nivel de lo que usted denomina esa base social. El crimen organizado como tal no es delito, Tony. Lo que se desarrollan son actividades del crimen organizado. Pero por eso es que no está tipificado como tal en la legislación salvadoreña, sino que el tráfico de armas, el tráfico y trata de personas, el narcomenudeo, el narcotráfico son actividades de crimen organizado. Pero cuando decimos que, o sea, es cierto que las pandillas son el ejército de esas actividades de crimen organizado, y la pregunta va en el sentido de que hay alguien más arriba, hay otras personas más arriba que no han sido capturadas o que están moviendo los hilos. Bueno, mi opinión es que tratar de manifestar que son el ejército del crimen organizado es como subirles un nivel que no lo tienen. Las pandillas son delincuencia organizada, desarrollan actividades de crimen organizado y no son los que dirigen o los que comandan estas operaciones de crimen organizado en El Salvador. Por supuesto que al haber desarrollado durante el presente siglo gran parte de control en el territorio, de tener influencia en lo que ellos en esa lógica estúpida y perversa han denominado que son los territorios de ellos, les permitió generar algunos negocios y lograr acuerdos con las personas que sí se dedican a actividades del crimen organizado, como lo es el narcomenudeo, que sigue siendo una actividad que muchas personas consideran que en El Salvador es prácticamente inocua, que es inofensiva. Y aquí hay una gran circulación de cocaína, de crack, principalmente de marihuana, que a la pandilla le encanta, principalmente la marihuana, el cannabis tipo mexicano, le encanta a la pandilla, se mueve mucho a nivel de México, baja a Guatemala y Guatemala genera toda una operación criminal en El Salvador y Honduras para mover esta marihuana que es de alta demanda en el país. Ahora, también existen metanfetaminas que ya están ganando mucho terreno, no solo en la juventud, sino que en los adultos. Hay un gran consumo de drogas, hay un incremento también de ingesta de alcohol etílico en diferentes modalidades, y esos son de los aspectos que de alguna manera son temas que no se quieren abordar, que no se quieren mencionar y que constituyen parte de lo que debería de ser una política de prevención, porque todo este tipo de actividades lo que hace es generar nuevas tipologías delictivas y lo voy a plantear de esta manera. Yo desarrollé una investigación hace como unos 2 años de lo que ahora se denominan los nuevos embajadores. Son señoritas y caballeros que representan diferentes marcas de cervecerías, de discotecas, de antros en el país, y que por llevar a un grupo determinado de comensales o de bebedores a estas mesas, se les ha denominado embajadores. Estos jóvenes son de universidades, estamos hablando de chicos y chicas de clase media que están generando ingresos para poder hacer llegar este tipo de personas a estos antros. Los requisitos son bien sencillos, te revisan tus redes sociales y si eres una persona con determinada cantidad de seguidores te contactan y te ofrecen ser embajador de Guaro. Prácticamente eso es la nueva profesión. Como influenciadores. Influenciadores de vicios. Y esto es bien lamentable porque está ocurriendo en plena capital, en las principales ciudades del país, y esa es la labor de la criminología. Alzar la voz cuando los temas se pueden prevenir, cuando se pueden generar políticas de prevención y de control. Lastimosamente, ahora esta modalidad de la cerveza en diferentes expresiones a 1.50 se ha hecho una tradición, lo vemos como normal.
Vemos ciudades como Antiguo Cuscatlán que han autorizado en plenos centros comerciales el establecimiento de estas cervecerías que llegan hasta altas horas de la madrugada, sobrepasando la propia normativa de convivencia de las alcaldías, y al parecer no se dice nada. Por lo tanto, creo que la insensibilidad que tenemos como sociedad a determinadas problemáticas son las que ahora sorprenden a muchas personas, que realmente solo a través de los noticieros, a través de programas como el de ustedes, en la década anterior y en la presente, se daban cuenta de cierto tipo de masacres, de un doble, de un triple homicidio, de cualquier situación que a la hora de observar un noticiero y ver esas imágenes, pues la gente hasta pedía un poco más de comida y seguía con esa insensibilidad. Ahora, esta operación del régimen de excepción desnuda parte de este monstruo en el que se han convertido las pandillas, y que por supuesto ahora, con más de 46,000 capturados hasta el día de ayer, lo que genera es que la familia, los colaboradores, el núcleo que se beneficiaba de estas actividades delictivas criminales, ahora esté tratando de hacer presencia en ciertos negocios, en micro y pequeños empresarios, diciéndole: vengo a cobrar la extorsión porque fulano o fulana están detenidas. O sea, yo lo que he escuchado es eso, que viene, me debe 3 meses, ¿verdad? Llegan y dicen, por los 3 meses, vea, el fulano está guardado, pero está encarcelado, pero yo lo represento. Así es, hay una disminución considerable en el delito de extorsión, no se puede negar tampoco, pero todavía persiste. Hay sectores donde todavía una serie de personas que se hacen pasar como representantes de, y también, Tony, Diana, hay oportunistas. Hay personas que no pertenecen a ninguna de las estructuras de las pandillas y llegan con cierta jerga a amenazar, a sembrar temor, y por supuesto las personas continúan accediendo a estas absurdas peticiones de la extorsión. Pero sí hay una reducción considerable. Por supuesto que hay sectores como la mediana y la gran empresa que han tomado reserva, que están actuando con mucha cautela, y ahí sí debo de reconocer dirigentes del sector empresarial como el ingeniero Eduardo Cader, presidente de ASI, que ha sido una persona con un gran talante al reconocer que en los agremiados de ASI existen disminuciones considerables en el tema de la extorsión. No así otras gremiales que se conoce que han eliminado el pago de la extorsión y no lo quieren reconocer en público, más sí en privado. Y eso... me parece que el presidente de la Cámara sí lo ha dicho, Ricardo. El presidente de la Cámara de Comercio creo que sí lo ha dicho, de que ha habido una disminución en el cobro de la renta entre sus agremiados. Yo considero, Diana, de que este tipo de gremiales tienen los recursos, tienen los fondos y se han caracterizado por desarrollar estudios, investigaciones, hasta encuestas, ¿verdad? Por diferentes modalidades que tienen estas gremiales. Y a mí se me hace muy extraño que después de 107 días del régimen de excepción no se haga un estudio. Debo de entender pues que posiblemente no quieren manifestar mediante algún instrumento técnico la disminución de la extorsión, pero esto es una realidad. La mediana y la gran empresa tienen disminuciones considerables en extorsión, también la micro, la pequeña empresa, los emprendedores, y esto son buenas noticias porque lo que representa es que las familias, en términos generales, disponen de más dinero para poder invertir, para poder ahorrar, y no falta algún desconfiado, Tony, que todavía dice, mejor voy a guardar este dinero, no vaya a ser que aparezca alguien cobrando lo atrasado. Tenemos de todo, pero es importante también señalar que existen avances y que mucha población tiene esperanza. Yo visito
diferentes zonas del país, me gusta conversar con la gente. Algunas personas te reconocen y te dicen, mire, yo lo escuché en tal entrevista, quiero decirle que mi caso es este, te comentan experiencias, uno puede brindar alguna sugerencia o recomendación. Algunos casos yo los retomo en editoriales en los medios que yo escribo y los comparto. Recuerdo muy bien un señor, yo andaba verificando porque para opinar, al menos yo, si no me consta, no opino. Y fui a dar, durante los primeros días del régimen de excepción, visité en 5 oportunidades, en 2 semanas, las afueras de la Procuraduría General de la República, para poder observar, pararme, ver, porque la mejor herramienta que tiene una persona que se dedica a temas de seguridad y de investigación criminológica son sus 2 ojos, es la observación. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de observar a nuestro alrededor, empezamos a observar cosas que no habíamos visto. Y me llamó la atención filas de 200, 300 mujeres con niños en brazos, con personas de la tercera y la cuarta edad, y me acercaba porque había, pues obviamente, vendedores ofreciendo lapicero, folder, y en esa dinámica de comercio yo me acercaba para escuchar. Y era lamentable observar cómo abogados penalistas estaban ofreciendo sus servicios y diciéndole a las señoras, a las esposas, a las hermanas, a las mamás, que ellos le garantizaban que sacaba a su hijo involucrado y capturado durante el régimen, y dependiendo del caso estaban cobrando entre $3,000 y $5,000 por audiencia, conociendo con anticipación que en la audiencia de imposición de medidas no iban a poder dejarlos en libertad. Me pareció muy mala nota de parte de ese grupo de profesionales que estaban ofreciendo estos servicios. Yo lo publiqué, yo generé también un video en mis propias plataformas, y en los programas que se me invitó en ese tiempo yo lo denuncié, porque me parece que ya suficiente tienen estas personas para tratar de velar por sus familiares, para que abogados oportunistas traten de aprovecharse y hacer negocios con el dolor de la gente, conociendo que no iban a poder brindarles garantías que les permitieran otro tipo de detención que no fuera en un centro penitenciario. Detengámonos ahí. Porque básicamente los jueces a todos los están enviando a la siguiente fase judicial, ¿verdad? Casi a todos. Prácticamente solo los que Fiscalía solicita que continúen en libertad o solicita dejarlos fuera ya del proceso por las investigaciones que se desarrollaron dentro de los 15 días, que son las peticiones de Fiscalía General de la República, son los que han quedado en libertad. Luego recordémonos que hay un régimen de excepción que limita 4 garantías o derechos constitucionales que tenemos como ciudadanos, y esto también hay 2 reformas también que muy poco se hablan. Las reformas del 30 de marzo del 2022 al Código Penal y Procesal Penal, y las que la Asamblea Legislativa había aprobado previo a lo que fue esta masacre del último fin de semana de marzo, que ya era la declaratoria de que ser pandillero ya era delito. Eso muy poco se ha hablado. Entonces, en este momento, la Fiscalía General de la República está utilizando en estas audiencias de imposición de medidas o audiencia inicial, llevan los requerimientos y se utilizan o se invocan todo este tipo de reformas. Es más, en mi opinión, las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo del 2022 son más duras incluso que lo que impone el mismo régimen de excepción. Okay. Ricardo, hay una pregunta que nos hacemos mucho, si es ¿por qué era necesario establecer un régimen de excepción para captura
de personas que están involucradas en grupos irregulares, llámese pandillas. Si todo el aparato del Estado en materia de justicia y seguridad pública estaba trabajando en el tema y estaba desarrollando un plan control territorial. O sea, ¿por qué ha sido necesario establecer este régimen de excepción y prorrogarlo para hacer estas capturas, teniendo, insisto, todo el aparataje del Estado, de inteligencia, etcétera, etcétera, a disposición para hacer las investigaciones necesarias y establecer quiénes están participando en grupos irregulares o relacionados con grupos irregulares? Porque las pandillas han cometido graves errores en el presente siglo. Yo tengo identificados al menos 6 grandes errores en los diferentes gobiernos que siempre les han traído repercusiones graves. Ya dentro de la actual administración del gobierno del presidente Bukele, durante los primeros 7 meses de la administración del gobierno del presidente Bukele, generaron un primer incremento de homicidios, ya en el 2019. Luego, recordarán ustedes, durante el confinamiento, durante el inicio de la pandemia, se generó lo que había sido el mes más violento del gobierno del presidente Bukele, y esto les trae graves repercusiones, como fue el hecho de generar y revertir la disposición que el 3 de septiembre del año 2004 el expresidente Elías Antonio Saca había autorizado a su gabinete de seguridad y consejo de asesores, que era entregarle centros penitenciarios exclusivos a las pandillas. Esta medida desde el año 2004 permaneció hasta el año 2020, que fue cuando el presidente Bukele ordena que se cumpliera la ley penitenciaria, porque la ley no establece separar por estructura o por pertenencia a pandilla. Y luego continuaron otros 2 repuntes, y el último fue el del fin de semana de marzo. Me parece que esta situación, masacrar a 87 personas en 72 horas, incluso van a tirar un cuerpo al mirador de Surf City cuando se desarrollaba una visita de personas vinculadas a estas inversiones cripto. Me pareció pues que fue también una decisión de reto de las pandillas. Son mensajes claros que estaban enviando al gobierno. Que le estaban enviando, y ellos, en mi apreciación, jamás midieron la decisión que tomaría el presidente de solicitar el régimen de excepción. El régimen, Diana, lo que ha permitido es hacer una serie de capturas diferentes a los operativos tradicionales, y esto también lo que permite a la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada, es que llegaron a determinadas zonas del territorio nacional generando diferentes operativos de captura, y no solo uno. Tenemos diferentes zonas donde fueron 5, 7, 8 o más incursiones hasta extraer a las personas que estaban vinculadas a la estructura de la pandilla. Ahí se encontraron personas con órdenes activas, administrativas, judiciales, que habían escapado también del sistema de justicia salvadoreño. Por supuesto también que el régimen permite, sobre todo en mi apreciación, en este tipo de detenciones con este gran número de personas a las cuales se les imputa el delito, trascender de esas 72 horas, que no era suficiente para poder presentar el requerimiento en sede judicial. Y lo que se ha observado es que durante los primeros 30 días del régimen de excepción, el promedio de capturas osciló entre 610 y 630 capturas. Ahora, cuando ya tenemos 107 días del régimen, lo que estamos observando es que el promedio de detenciones, de capturas hasta el día de ayer, se mantiene en 435. Por lo tanto, ya la primera declaratoria de régimen de excepción y las 3
prolongaciones que tenemos hasta el momento, sin duda ha permitido que muchos de ellos escapen a Honduras, a Guatemala, posiblemente otros han llegado hasta México, otros continúan tratando de escapar, de huir, de esconderse en ranchos de lujo, en casas de playa, en Airbnb, en una serie de zonas de lujo donde pueden pasar desapercibidos. Y esto lo que está generando también es una necesidad de financiamiento para este tipo de actividades. Ricardo, pero vaya, volvamos a ese fin de semana de marzo, último fin de semana de marzo. Tú dices, las pandillas enviaron mensajes al gobierno con esas muertes, incluso el cadáver que fueron a tirar ahí a Surf City. El Faro develó un posible pacto entre las pandillas y el gobierno que se rompió según las investigaciones periodísticas. Y algo pasó ese fin de semana que no era parte del Plan Control Territorial, porque nunca el Plan Control Territorial hasta ese fin de semana necesitó del régimen de excepción. Entonces, ¿qué pasó? A la luz de el reportaje periodístico, si tú le das crédito a ese reportaje periodístico o no, y qué se rompe, o sea, qué pasa para que reaccionen y envíen esos mensajes matando gente ese fin de semana de marzo último. Bueno, mi lectura es que las pandillas han tenido durante el gobierno del presidente Bukele 6 incrementos de homicidio. Eso es lo que a mí me indica la evidencia. Pero, ¿por qué suben y bajan el volumen y por qué precisamente en momentos específicos? Porque esa ha sido la tradición durante el presente siglo. Esta forma de serpiente o de culebra, donde aparentemente hay una tranquilidad dentro de lo que era la normalidad de la violencia homicida en las administraciones anteriores, todos, desde Francisco Flores hasta el presidente Bukele, han experimentado estos diferentes incrementos de violencia homicida. ¿Qué nos dice la evidencia? Es que en muchas ocasiones se trata de situaciones internas, están generando asesinatos dentro de sus propias estructuras. Hay una recomposición de cabecillas, de personas que están quedándose con dinero producto de los ilícitos, de los negocios criminales de la pandilla, y estas estructuras deciden asesinarlos. Eso ha sido parte de lo que ahora tenemos como evidencia. También, por supuesto, que desde Francisco Flores hasta el presidente Bukele, las pandillas han buscado presionar por lo que ellos consideran su territorio. De igual manera, en este proceso hemos tenido y hay casos judicializados ya de diferentes gobiernos municipales involucrados, dándoles beneficio, brindándoles empleo en las alcaldías, y todo esto es lo que ha permitido que la pandilla se encuentre en lo que yo había denominado en la década anterior su vida plena política. Ya las pandillas habían logrado generarse una nueva generación que era su vida pública, y esa vida pública no la buscaron las pandillas. Las pandillas no desarrollaron un congreso para decidir, nosotros vamos a ser actores políticos. Fueron los mismos políticos. Existe evidencia de aproximadamente el año 2008, cuando estos acercamientos inician en una relación que comenzó parasitaria. Los políticos se comenzaron aprovechando de las pandillas para obtener votos, pero luego esta relación criminal fue cambiando y se volvió simbiótica. Ambas partes comenzaron a lucrarse uno del otro. Estos buscaban impunidad, buscaban continuar generando sus negocios lucrativos, y los políticos, los malos políticos, algunos dirigentes que se involucraron en este tipo de actividades, lo único que pretendían era mantenerse o llegar al poder para saquear el Estado. Me parece que esta conducta del incremento de homicidios ya en el gobierno del presidente Bukele tiene 6 incrementos claros. Por lo tanto, el gobierno del presidente Bukele no había logrado eliminar estas alzas de violencia homicida cada cierto tiempo. No así
los resultados de la estrategia del Plan Control Territorial que venían previo al 24 de marzo del 2022 con indicadores mejores que los del año 2021, obviamente mejores que los del 2020. ¿Qué sucede cuando llega este fin de semana de marzo? Se incrementan los homicidios, se llega al día más violento del presente siglo y del anterior en violencia homicida, que fue el día 26 de marzo del 2022. Ese día pasa a la historia como el más violento en la historia de la República, producto de violencia criminal por las maras o pandillas, con 62 muertes violentas. Entonces, llega el momento en que posiblemente el presidente toma la decisión, asesorado y en acuerdo con el Gabinete de Seguridad, y dicen, bueno, esta situación no nos queda más que utilizar este último recurso de la Constitución. ¿Y qué es lo que viene? El Gabinete de Seguridad logra ya el día lunes, posterior a la autorización del régimen de excepción, logra 0 homicidio. Y en 72 horas tenía prácticamente controlado el tema de este incremento. Ahora, yo considero de que la motivación o la decisión que lleva a solicitar el régimen de excepción, en mi opinión, debe de ser fundamentada por la amenaza a la seguridad pública, a la seguridad interior y a la seguridad nacional que representan las pandillas en El Salvador, que desarrollan actividades de crimen organizado y son una modalidad de insurgencia criminal. Quienes quieran continuar visualizando a las pandillas como jóvenes marginados, excluidos, que los dejaron los papás porque se fueron para Estados Unidos, tienen una visión equivocada y se han perdido más de 20 años de la historia. Las pandillas han generado más de 115,000 homicidios desde el 1 de enero de 1992 hasta el 31 de mayo del 2019. Por lo tanto, creo que hay algunas personas que han perdido la dimensión de lo que realmente fueron las pandillas, del daño criminal que han generado, y las pandillas no solo cometían homicidios, asesinaban a las personas y escondían sus cuerpos. 8 de la mañana, 34 minutos. Diana Verónica, seguimos conversando con Ricardo Sosa, experto en temas de seguridad y criminología. ¿Tienes alguna interrogante para esta segunda parte de la entrevista? Bueno, mira, aquí está la gente opinando. Número terminación 1327. Dice, buenos días, él está hablando de tejido social, el día más violento donde estuvo involucrado el director de tejido social. Vaya, te hice la pregunta y aquí varias gente quiere escuchar tu opinión sobre el reportaje del Faro y lo que ese reportaje afirma de un supuesto pacto con las pandillas que se rompió y que produjo los asesinatos del último fin de semana de marzo. Bueno, realmente yo creo que la investigación de este medio de comunicación, ellos deberán de haber seguido todo lo que indica la técnica periodística. Es un medio con un reconocimiento nacional e internacional, y si ellos han desarrollado estas diferentes entregas, porque no solo es una, pues ellos deben de contar con el fundamento que ellos consideren que soporta su versión. Creo que son ellos los que deben de brindar las opiniones, de emitir los comentarios. Creo que también han generado algunas entrevistas a diferentes medios de comunicación y creo que hay que respetar el trabajo de ellos, y por supuesto que deben de disponer del sustento y de la técnica periodística para poder desarrollar la publicación. Mi trabajo es hablar de lo que yo investigo, de lo que yo puedo generar opinión, que son la evidencia empírica, los indicadores cualitativos, cuantitativos, las propias bases estadísticas que yo he levantado por más de 20 años
el seguimiento a los problemas de seguridad pública, de seguridad ciudadana, a generar y a comprender cuáles son las metodologías de la investigación académica de los fenómenos criminales, a tratar de generar insumos recomendatorios para los tomadores de decisión del Estado salvadoreño, no solo del gobierno que esté de turno, porque nosotros necesitamos avanzar. Tony, nuestra generación, nosotros dos nunca hemos vivido en paz. Nuestra adolescencia y nuestra juventud fue en el conflicto. Luego, cuando finaliza el conflicto armado, se nos dijo que venía la paz, que venía todo un desarrollo y surgen las pandillas. Y prácticamente hubo un periodo de 1992 a 1999 donde no se hablaba de pandillas, pero estaban creciendo. Pero sí existían las bandas organizadas, aquellas que robaban cajeros, que asaltaban bancos. Chele Papaya. Una serie de robos con personas que sin duda habían quedado sin trabajo al finalizar el conflicto armado. Y luego, durante estos 22 años, el azote de las pandillas criminales. Por lo tanto, yo creo y mi esfuerzo, mi petición y mi deseo a Dios es que yo pueda llegar a una etapa de vejez olfateando un primer modelo de seguridad y que podamos nosotros también generar un legado a las nuevas generaciones de una cultura de paz y de sana convivencia. Han dicho, Diana Verónica, los diputados de la bancada CIAN que el régimen de excepción será extendible las veces que sea necesario. Uh-huh. ¿Hasta cuándo, Ricardo, ves tú que sea necesario? Porque sí, hay que reconocer que ha habido un impacto positivo en cuanto a tranquilidad en las comunidades. Que falta mucho por resolver. Pero ¿hasta dónde es sostenible? O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que ya no sea el régimen de excepción el principal recurso para que vivamos en eso que acabas de decir, en un país con tranquilidad, pues? Bueno, las pandillas criminales siguen operando. Tienen operaciones criminales delictivas en El Salvador hoy, 12 de julio del 2022. El hecho de que ciertos cabecillas estén huyendo o se estén escondiendo no quiere decir que ya no existen estas fracciones criminales en todo el territorio nacional. En mi apreciación, todavía hay mucho trabajo por hacer para llegar a la meta que el señor presidente de la República y algunos funcionarios del Gabinete de Seguridad han manifestado, que lo que ellos denominan la guerra contra las pandillas va a finalizar hasta que el último pandillero esté capturado. Esas son las frases, están en prensa, están en radio, están en televisión, están en multiplataformas de redes sociales. Por lo tanto, yo no veo que el 24 de julio sea ese día. No lo veo por ningún lado. Creo que la evaluación que yo hago es continúan utilizando los flujos todavía de dinero que tienen para esconderse, para huir, para escapar. Hay actividades de lavado de dinero que generaron durante la década anterior. Por lo tanto, mi respetuosa sugerencia al Estado salvadoreño es que se ataquen las finanzas de las estructuras de las pandillas, que se vaya y que se golpee las empresas, los negocios y las actividades de lavado de dinero, porque de alguna manera, si se tienen diferentes negocios que han sido instalados o son negocios de fachada, producto de la venta de drogas y estupefacientes, de la extorsión y del sicariato, eso les permitió acumular riqueza como nunca pensaron los dirigentes y los financistas de las pandillas. Llegaron a tener tanto dinero que lo tuvieron que comenzar a enterrar, y cuando ya no lo pudieron enterrar, comenzaron a comprar negocios que aparentaban un cierto flujo de efectivo para poder generar estas operaciones de lavado de dinero. El golpe verdadero a la pandilla y el permanente, en mi apreciación,
es el impacto a las finanzas criminales. De lo que contrario... Ya se había empezado a hacer, Ricardo. Me recuerdo, Tony, ¿te recordás? En la época del fiscal Meléndez, ¿verdad? Vimos moteles, car wash, o sea, fue una empresas de transporte. También, exacto, fue una cantidad de negocios los cuales fueron, los cuales fueron atacados por el sistema de justicia, ¿verdad? Precisamente por lo que tú estás diciendo, porque los grupos irregulares llamados pandillas pasaron a eso, a estar relacionados a la actividad económica. Por supuesto, Diana, pero lo que sucede es que no podemos tener 1 o 2 operaciones en un año. Ese es mi punto. Sí, debe ser permanente. Debe de ser un enfoque decidido. Hay que ir al CNR, hay que ir negocio por negocio, y si está lícito, y si tiene la procedencia, o sea, si a ustedes les piden cómo fundaron Diana Verónica y Tony a través de la modalidad que ustedes decidieron hacerlo, sea una sociedad anónima o como lo fundaron, ustedes tienen cómo se fueron a endeudar, cómo sacaron de sus ahorros, lo que están pagando todavía. Sí, entonces, sí. Ahí están los préstamos. Aquí lo que ha sucedido es que estos grupos de las pandillas, de sus familiares, de los colaboradores y de los tontos útiles, han estado acostumbrados a vivir una vida de haraganería y dedicarse al oficio que se generó en la década anterior, que es la renteada. Y en las comunidades, en las zonas de influencia de estas pandillas, la gente hasta bajaba la mirada y te decía, él es rentero o ella es rentera. El nuevo oficio que se generó en la década anterior. Entonces, ahora estas personas tienen que darse cuenta que la mayoría de la población salvadoreña ha estado viviendo con un salario mínimo que era, hasta antes de este incremento, $305 y ahora $365. Por lo tanto, deben de comenzar a trabajar, que no estén esperando un subsidio, que no estén esperando que les van a llegar los paquetes de ayuda alimenticia, porque se han dedicado a la actividad criminal. Esa abuela, esa señora con la mantelina, también se beneficiaba de la extorsión y de la renta. También utilizaban incluso hasta Biblias en diferentes comunidades para estar cobrando la extorsión. Por lo tanto, el grupo familiar y los colaboradores no son inocentes. Yo quiero decirlo con claridad, estas personas saben que su hijo o su hija se estaban dedicando a extorsionar, a asesinar, a desaparecer cuerpos una vez asesinados. Por lo tanto, hay que decir las cosas por su nombre. Las pandillas son verdaderas sociedades criminales transnacionales. Y yo lo he venido diciendo desde el año 2009. Lo que sucede es que aquí hay personas que parece que no recuerdan las cosas. Hay personas que no quisieron escuchar y dejaron crecer esta problemática de las pandillas por esta relación que se llama cleptocracia. Cuando existe una relación simbiótica entre las personas que desarrollan actividades de crimen organizado y personas que están en los puestos de autoridad de una nación o de un estado. Así que creo que lo que se debe de hacer es avanzar, ir tras las finanzas. Hay que seguirle la ruta al dinero. El dinero deja una ruta, sea lícito o sea ilícito. Hay que desarrollar una ruta de las actividades ilícitas. Y lo otro fundamental que está haciendo falta: si las pandillas y las personas que se dedican a desarrollar actividades de crimen organizado han triunfado y han continuado avanzando, es porque construyeron redes ilícitas. Nosotros los ciudadanos debemos de construir redes lícitas, debemos de participar, pero aquí hay personas que los 10, los 12 pesos, los 7 pesos para ayudar en la comunidad, en la colonia o en el pasaje no los quieren pagar. La mayoría de comunidades, de colonias, de residenciales tienen una mora que supera el 30% de la residencial donde se vive o de la colonia. Entonces, si nosotros no contribuimos con nuestra participación ciudadana, si nosotros no cambiamos nuestro metro cuadrado, si no hacemos ciudadanía,
donde nos desarrollamos, muy difícilmente vamos a superar. Los que tenemos el privilegio de venir a estos medios de comunicación, como a estos programas educativos y de orientación utilitarios, como ha sido la filosofía de ustedes dos durante muchos años, tenemos que venir a brindar aportes, tenemos que traer evidencia, tenemos que traer datos, tenemos que traer recomendaciones, sugerencias, y para toda la audiencia que no va a poder participar, yo estoy a la orden. Mis redes sociales son públicas y una persona que necesita una sugerencia o una opinión, yo con mucho respeto se la otorgo. No estamos para contribuir, para aportar. En mis redes sociales, tanto en mi página web www.ricardososa.net, en mi cuenta de Twitter, en mi canal de YouTube, están una serie de recomendaciones, de programas, de consejos prácticos para mejorar la seguridad. Siempre seguimos tus recomendaciones de seguridad, Ricardo. Continuamente recordamos con Tony ese aspecto. Entendemos la justificación del régimen de excepción en torno a todo lo que tú has descrito, Ricardo, pero hay un elemento. Siempre toda acción lleva daños colaterales. Y se habla de muchas personas, o se habla de un grupo de personas que, pues, lastimosamente se las han llevado, pero que no existe la justificación para. Es más, hasta se habla de cuotas, es algo que no es confirmado, sino que se habla de, ¿verdad? ¿Cómo se va afinando estas situaciones que se están dando, Ricardo, ¿verdad? Pero obviamente pues que dañan a personas que no tienen nada que ver con actividades irregulares. Bueno, solo rápidamente, Tony, para cerrar la pregunta de Tony, yo di mi opinión sobre lo que considero que es el momento del régimen de excepción, pero la decisión está en el señor presidente de la República, sus asesores y el Consejo de Seguridad o el Gabinete de Seguridad Ampliado. Son ellos los mejores informados. A mí no me queda la menor duda que el presidente Nayib Bukele está informado, conoce lo que está haciendo, está al frente, él ordena, él manda en el Gabinete de Seguridad. Así que si él considera necesario, por toda la información de inteligencia y contrainteligencia que tiene, deberá de solicitar una cuarta prolongación del régimen de excepción. Luego, a la consulta suya, me da la oportunidad para poder establecer que el régimen de excepción ha generado profundización en las disminuciones que se tenían previo al 24 de marzo del 2022. No tenemos el espacio, no tenemos el tiempo, yo tengo gráficos que pudiera mostrarles, pero solo quiero decirles que del 27 de marzo al 11 de julio del 2022, todos los delitos de alto impacto y eficacia tienen reducciones entre el 50 y el 100%. Esto es una aceleración, es una profundización de las disminuciones en los delitos producto por el régimen de excepción. Antes del régimen de excepción, al 24 de marzo, ya el año 2022 tenía mejores resultados que el año 2021. Así que creo que la evidencia es contundente, es categórica en esta situación del régimen de excepción. Ahora, los casos que menciona Diana, en mi opinión, deben de investigarse y es la Fiscalía General de la República, en acompañamiento de las y los investigadores de la Policía Nacional Civil, quienes, en mi opinión, deben de continuar los esfuerzos durante los 15 días que dure que está el plazo para presentar el requerimiento en sede judicial. El último es un caso aquí en el penal de Apanteos. Dice: Cristóbal Renderos murió luego de permanecer ingresado más de 13 días en el hospital de Santa Ana. Según denuncian sus parientes, Cristóbal habría sufrido golpes y maltrato dentro del penal de Apanteos. Este tipo de situaciones también requieren una investigación interna de la Dirección General de Centros Penales, y en mi apreciación creo que es
necesario también que la Fiscalía General de la República continúe la investigación a pesar de la carga debido al régimen de excepción. No es fácil, muy poco se menciona en los programas de radio y televisión el trabajo de Fiscalía. Y son hombres y mujeres que están también desde que inició el régimen de excepción volcados para que no lleguen, para que no venza el plazo de presentación del requerimiento, y no ha sucedido. La Fiscalía General de la República ha desarrollado una extraordinaria labor en conjunto con la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil y se ha logrado presentar todos los requerimientos dentro del tiempo. Hay muchos que se están presentando entre el día 10 y el día 13. No se están requiriendo los 15 días para desarrollar la audiencia de imposición de medidas. Los casos donde se vean involucrados este tipo de situaciones que pueden constituir delito deben de investigarse. Creo que la Dirección General de Centros Penales debe de mejorar sus protocolos, sus procedimientos. Debemos recordar también de que hay una situación que ustedes no la han mencionado, y es el hacinamiento penitenciario. Aquí yo quiero aportar dos elementos porque escucho en diferentes medios de comunicación como algunos analistas que no son vinculados a temas de seguridad hablan como expertos y cometen graves errores. El hacinamiento penitenciario es cuando un sistema penitenciario tiene una capacidad instalada, que son las plazas que tiene capacidad de atender a una población penitenciaria. Cuando estas plazas son superadas, se habla de hacinamiento penitenciario. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? En todos los países de América Latina existe hacinamiento penitenciario, y los principales países con hacinamiento penitenciario están en Asia. El Salvador, en el hacinamiento penitenciario, todavía se mantiene fuera de los países con mayor índice de hacinamiento. ¿A dónde está la diferencia? Existe otro indicador que es más internacional, que es la tasa de población encarcelada para una nación. Y ese indicador es el número de privados y privadas de libertad entre la población de un país por cada 100,000 habitantes. En ese indicador, desde el régimen de excepción hasta la fecha, somos ahora número 1. Sobrepasamos ya a los Estados Unidos de Norteamérica, que era el país que tenía la mayor tasa de población encarcelada por cada 100,000 personas. Con este marco introductorio me permite hacer una reflexión, y es que en este tipo de procesos, cuando hay hacinamiento y ya no existe la separación por estructuras de pandillas, se pueden generar cualquier tipo de circunstancias que atente contra la seguridad de los y las internas que están en estas celdas, independientemente que tengan pertenencia o no a una estructura de pandillas. Y también algunos colaboradores que están llegando a centros penitenciarios, a la celda, obviamente ahí al interior de la celda no se necesita ser un experto en seguridad. Hay una división del poder y de las tareas dentro de esa celda que, aunque esté hacinada, tiene un mando interno, pero obviamente el control y la vigilancia que debe de existir por parte de la Dirección General de Centros Penales debe de ser en extremo, y en mi apreciación debe de contar con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional Civil. Hoy el Faro publicó una continuación de la nota que hemos a la que hemos hecho referencia. De acuerdo con esta publicación, el apartamento en un edificio de la colonia Escalón, hay un edificio que fue habitado por el Kruk, este pandillero que está siendo pedido por Estados Unidos que sea extraditado, y por su pareja Jessy Carolina Chávez Ramírez. Luego fueron trasladados, según la nota del Faro, por un funcionario público, Carlos Marroquín, hacia Guatemala, donde la misma pandilla en ese país los ayudó a pasar a México. El gobierno de El Salvador lo liberó ilegalmente en noviembre del 2021, dice acá. ¿Ya lo viste, Ricardo, este reportaje? No. ¿Opiniones sobre lo que ya habías leído entonces anteriormente? Bueno, yo creo que aquí lo que yo quisiera expresar
es con relación quizás al tema de las extradiciones. Yo considero de que una persona que está siendo requerida por cualquier gobierno y se tenga el acuerdo, el convenio, el tratado de extradición con nuestra nación, lo menos que debe de hacer la Corte Suprema de Justicia es de asegurarse que estas personas reúnan los requisitos y las condiciones mínimas que se les garantice el equivalente a las penas por esos delitos que se les puede estar persiguiendo en otra nación. Voy a poner un ejemplo muy claro. En algunos estados de la nación americana existe cadena perpetua, existe pena de muerte, lo cual nosotros no tenemos en nuestro sistema penal. Creo que al cumplirse y al que el gobierno que esté requiriendo, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, pueda manifestar, expresar y garantizar por escrito que estas condiciones van a mantenerse, la Corte Suprema de Justicia debe de estar en toda la capacidad de poder considerar en corte plena el autorizar o no estas extradiciones. Y por supuesto, creo que mi apreciación es que la Corte Suprema de Justicia debe de manifestarse si decidió no extraditar, ¿fundamentado en qué? Y si el caso está abierto o es motivo de una reconsideración, debe de manifestarlo, porque esa incertidumbre es la que puede despertar algún tipo de morbo que no es saludable para la Corte Suprema de Justicia y sobre todo porque estas decisiones de las extradiciones no le competen ni a la Dirección General de Centros Penales ni al Gobierno de la República, sino a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Pero las pide la Fiscalía. La Fiscalía presenta el caso ante la Corte Porque debe de elevarlo y siguiendo el conducto regular que establece hasta Corte Plena. Por supuesto que Fiscalía debe de estar haciendo el requerimiento. Si no lo hace Fiscalía, pues también Fiscalía puede manifestar su posición por qué no lo hace. Pero, digamos, aquí una persona que está siendo requerida y tiene 4 homicidios que se le están imputando, esa persona, dependiendo del estado donde está siendo reclamado, puede ser condenado a cadena perpetua o a pena de muerte, cuando la legislación salvadoreña establece 60 años máximo de pena para una persona que ha cometido un delito. Es falso cuando escuchamos condenas de 200, de 300 años. Eso es en la parte procesal, pero esa persona va a cumplir en teoría un máximo de 60 años y a eso recordemos que existe una ley penitenciaria que hace uso de beneficios penitenciarios. Bueno, pero la narrativa del gobierno es que que hay que acabar, que es una guerra contra las pandillas, ¿verdad? Entonces hay quienes dicen, sin las consideraciones legales que hay en medio de todo esto, que dicen, bueno, pues si realmente los quisieran castigar bien, que los manden a Estados Unidos y allá no la van a ir a pasar mejor que aquí. Bueno, yo ahí, Tony, quiero aportar una situación. Yo conozco todas las prisiones del Salvador, todas. Y durante los últimos 15 años me he dedicado a desarrollar una criminología aplicada desde adentro y desde afuera. La prevención no solo se hace en la familia, no solo se hace en la primera infancia, no solo se continúa como un refuerzo en la escuela, sino que también se debe de desarrollar en los centros penitenciarios. Y yo lo que le puedo decir, Tony, Diana, es que el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca y el penal de Izalco, fase 1, fase 2 y fase 3, no tienen absolutamente nada que envidiarle a las condiciones de las prisiones de máxima seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí hay personas que lastimosamente no conocen los centros penitenciarios y hablan sin ningún fundamento. Existe un penal de máxima seguridad que es Zacatecoluca y las fases de el penal de Izalco también reúnen estas condiciones. Creo que si hablamos de garantías, no hay peligro de fuga. Si hablamos de las condiciones de trato, no hay ninguna situación
que pueda estar desarrollando contra los derechos fundamentales y los derechos humanos de los condenados. Hay que recordar que todas las personas que son atribuibles, que forman parte de la estructura de dirigencia máxima de las pandillas, conocida como RANFLA, estas personas se encuentran en el penal de máxima seguridad. Muchos de ellos llevan 10, 14, 16, 18 años o más y siguen con vida, porque las condiciones sobre las cuales se les da el tratamiento dentro de los penales de máxima seguridad les han permitido sobrevivir. Ejemplo, Tony, en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, estas personas se mantienen en encierro total y una vez a la semana reciben 1 hora de sol. Y este sol lo reciben en unas jaulas literales de hierro bajo norma, en los cuales se reciben los rayos del sol, que son fundamentales en nuestro día para todas las operaciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si alguna persona considera de que el llevar a un salvadoreño o a una salvadoreña a las prisiones de Estados Unidos le va a endurecer las disposiciones del régimen, yo no lo comparto. Y tampoco ha existido aquí una fuga del penal de máxima seguridad. Incluso usted recordará, en el gobierno del expresidente Funes, se dijo de que el penal de Zacatecoluca iba a ser atacado con misiles Lowe y que los muros no iban a soportar. Y debido a eso, el 9 de marzo del 2012 se decide sacar a 30 cabecillas a penales donde habían paredes de bloque de Saltex y paredes de hormigón, como eran Ciudad Barrios y otro tipo de penales. Entonces, creo que nosotros tenemos un sistema penitenciario óptimo en cuanto a las prisiones de seguridad y de máxima seguridad. Tenemos la fase 2 del penal de La Esperanza, que se parece en su infraestructura a lo que es la construcción de los módulos en Izalco fase 1, 2 y 3. Por lo tanto, si alguien considera de que no se envían allá porque aquí la pasan bien, pues quiero decirle que están equivocados. Se nos acaba el tiempo, Diana Verónica. ¿Alguna última interrogante? Son las 9:04. No, me quedó claro entonces lo que tú dices sobre estas capturas de personas que supuestamente no están involucradas en hechos delictivos o en hechos irregulares. Ricardo, lo que tú dices es que la Fiscalía debe hacer las investigaciones necesarias y justificar. Por supuesto, ese es el proceso de formación de estos casos y claro, la decisión ya no le corresponde a la Fiscalía General de la República, ni al presidente Bukele, ni al Gabinete de Seguridad. Es una decisión de Corte Plena. Por lo tanto, creo yo que sería saludable que Corte Plena emita los comunicados respectivos y que siente posición. Y si ellos consideran que se están vulnerando las garantías o que el país que está requiriendo no se compromete por escrito, pues que lo digan. Pero creo yo de que esta incertidumbre le hace más daño al país y permite que se critique a instituciones que nada tienen que ver, como es la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, la Fiscalía General de la República, incluso hasta los mismos centros penitenciarios. Esta es una decisión de Corte Plena y creo que deben de manifestarse de una buena vez o deben de mostrar los acuerdos, así como usualmente eso también ya no se está estilando en esta corte, ¿verdad? Que habían comunicaciones por medio de las multiplataformas de redes sociales de la Corte Suprema. Entonces sería bueno que se explique y que se fundamente la decisión para finalizar con este tema. Dudo mucho que eso ocurra, Ricardo, tomando en cuenta que no dan entrevistas, no van a medios donde hacen preguntas de verdad y bueno, hay poca transparencia. Ya lo dijiste tú, antes se comunicaban por lo menos en redes sociales y ahora pues todo eso ha desaparecido.
Pero bueno, vamos a ver qué sucede con ese tema. Gracias. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.